¿sí? A ver, si alguien se pasa un párrafo, bueno, no hay problema. No me escriban 4 por cada una, ¿sí? A ver, yo estoy haciendo preguntas relativamente puntuales, ¿sí? Que lo pueden responder tranquilamente en 2 carillas, ¿sí? Profe, que todo, bien. porque justo salió cortado al principio, todo, en las 4 preguntas en 2 carillas o No. Cada consigna desarrolla en 2 carillas. ¿Sí? 2 carillas por pregunta sería. 2 carillas por pregunta. Pero como máximo, o sí tienen que ser 2 carillas, como mínimo. Y van a tener que usar 2 carillas. Sí, pero por ejemplo, para la 3 creo que era que son las definiciones. Las definiciones son cortas, ahí mucho... Bueno, sí, pero ustedes pueden, está bien, pero ustedes ahí pueden hacer las definiciones y extenderse un poco. Sí. Pueden, digamos, pueden ejemplificar algo, pueden... a ver, por eso les digo, traten de desarrollar, no únicamente no corten y peguen, sí, o sea, la definición está, ¿sí? Bien, vamos con cada pregunta. Bien, la 1. Definir el concepto de organización describiéndola como un sistema social integrado por subsistemas. Acá esto es conceptual, ¿sí? Hay una definición de organización, hay una definición de qué es un sistema social y por qué estos, como tales, interactúan como subsistemas, ¿sí? Bien, esto digamos es bastante simple, ¿sí? Sí, profe. Esto es digamos, del primer apunte, es más que nada conceptual. Definen cada una de las cosas, ¿sí? Si después ustedes quieren, que inclusive varios me lo hicieron en el cuestionario, lo pueden relacionar, ¿sí? De hecho, en el texto hay una relación entre estas definiciones, ¿sí? Pero les digo primero definan cada cosa, ¿no? Definan qué es organización, qué es sistema social, por qué la organización es un sistema social y por qué es un subsistema, ¿sí? Bien, ¿vamos bien? 2. Tomando las siguientes organizaciones, clasificarlas y fundamentarlas según A. Relación con el ambiente y reglamentación vigente. Secta religiosa, organización mafiosa. Entonces usted acá lo que hace... ¿Cómo? Que tengo una duda con eso, porque la secta religiosa puede estar en las 2 posiciones. A ver, esto es simple. Yo les estoy pidiendo que me fundamenten una secta religiosa y una organización mafiosa, ¿sí? Como tales, en su relación con el ambiente, ustedes sabrán si es abierta o cerrada, y en la reglamentación vigente, ¿sí? Si es legal o ilegal. Claro, ¿entienden? Digo, una secta puede estar en ambas posiciones, porque hay sectas que están disfrazadas de algo y otras que son, obviamente, pueden ser... En general, pero vos qué decís por el tema de la reglamentación. Claro, esta es la secta punto que está... Claro, a ver, en general tomamos, acá yo lo dejo en claro como para que no haya, digamos, ambigüedades. La Argentina tiene un registro nacional de cultos. Las sectas son consideradas cultos religiosos. O sea, en principio son legales, ¿se entiende? O sea, porque estaría, digamos, si uno considera una secta ya de entrada como que es algo ilegal, estaría yendo en contra de la libertad de culto. O sea, que la gente crea lo que quiera. Después, ahora, si comete delitos es otra cosa. Partemos sobre la cuestión formal. Una secta religiosa, ¿sí? En teoría, en principio, no está. A ver, porque ustedes piensen lo siguiente. Cuando una organización es legal, ¿sí? O ilegal, o sea, la organización legal ya de entrada considera que va a respetar la ley. Una secta es eso. Una secta no te dice, pero, voy a respetar. Podría ser una secta, es una secta y podría estar legalizada y hacer cultos que hace algunos, depende del tipo de humano, pero algunos son... Sí, está bien, chicos, pero esto es formal, esto es teórico, ¿sí? Bueno, ok. Esto es teórico. A ver, yo lo que le digo es,
Ahora, es distinto a una organización mafiosa, una organización terrorista, que claramente te va a decir que van a cometer ilícitos, que no les importa. Después tienen también las mafias también tienen negocios legales, ¿sí? O sea, invierten en la bolsa, tienen empresas. Ahora, las sectas es el otro. Daban dinero. No, bueno, claramente. No, está bien. Utilizan esas empresas legales para sus negocios ilícitos. La secta sería el caso contrario. Esto, recuerden, es teoría, ¿sí? Lo que sí, fundamentenlo en base a cada uno. Nosotros no podemos, en términos teóricos, partir sobre el prejuicio, si se quiere, que una secta es necesariamente ilegal, porque no lo es. Después, que cometa ilegalidades, que secuestre personas, son, si se quieren, devenires de acontecimientos precisos. No es que, a ver, uno inclusive las personas que entran en una secta, entran en general, ¿no? Siempre hay ilícitos, pero en general va por voluntad propia, por creencia, por presión, por lo que sea, ¿sí? Pero en principio uno no puede pensar que una creencia es ilegal, ¿sí? Por eso les digo. Por eso les di dos casos que pueden ser, si quieren, extremos, ¿no? Porque lo que yo quiero es que ustedes lo piensen, ¿sí? Y lo fundamental, a ver, ¿cuál es la relación con el ambiente? ¿Sí? Y cuál es y cómo se adscriben a la reglamentación vigente, cada uno, ¿sí? O sea, ustedes ponen, bueno, la secta es tal cosa con el ambiente por tal y tal motivo, y la organización mafiosa y el reglamento, ¿no? Y la reglamentación vigente, y la organización mafiosa es abierta, cerrada, y utiliza tal o cual reglamentación vigente, o está en relación con tal o cual reglamentación vigente. Eso ahí sí lo van a tener que relacionar con lo conceptual, ¿no? De la reglamentación vigente y de la relación con el ambiente. Ahí sí, claramente ustedes van a tener que definir, ¿sí? A ver, si es abierta, si es cerrada, si es legal o si es ilegal. ¿Se entiende? Bueno, lo mismo con las otras dos. Ahora, objeto, línea de mando, Gendarmería Nacional, cooperativa de trabajo. Ahí hay una pequeña trampita, pero que ustedes creo que se van a dar cuenta, porque inclusive lo hablamos en clase, ¿sí? A ver, cuidado con el objeto, es lo único que les digo, ¿sí? O sea, Gendarmería Nacional, ¿sí? Y la cooperativa de trabajo, ¿sí? La línea de mando creo que es lo que más claro queda, ¿no? ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, estructura, finalidad, Philips Argentina Sociedad Anónima, Fan Club de Sandro, ¿sí? Bueno, la estructura, ¿sí? El tipo de organización estable o informal, ¿sí? Y la finalidad, ¿sí? Cuando una empresa hola, profe. Un final de lucro. Hola, sí. Buenas tardes. Perdón, recién entramos. Estamos tratando de hacer la evaluación. Estamos acá con Alemandi. Está bien, pero... Sí. ¿Por cada respuesta tiene que ser 2 carillas? Sí, chicos. Sí. Porque lo que refiere a por ejemplo, a lo de Fayol, a la unidad de mando, era muy poco lo que era dado de cada definición de unidad de mando, eran arreglones. Está bien, pero ese es el problema que estoy viendo en los cursos. Ustedes no solamente tienen que tomar de ya la definición del texto, pero también lo que hablamos en clase. Hay relaciones que pueden hacer, ¿sí? No digo relaciones entre el principio, pero ustedes fíjense cuando el texto empieza, ¿sí? Que explica cuál es el contexto en el cual Fayol divide, ¿no? En las distintas secciones, ¿no? De seguridad, contable, de presupuesto, etcétera, etcétera. Ustedes eso lo pueden relacionar también y escribirlo. O sea, no es solamente cortar y pegar. A ver, esto es un parcial. Ustedes piensen lo mismo que si estuviesen haciendo un parcial sentados en el pupitre en el instituto. Ese me parece que es
un obstáculo que ustedes tienen, ¿sí? No es solamente cortar y pegar, en este caso copiar del texto. Sí, tienen que saber la definición, la tienen que poner, pero pueden desarrollar algo más. Por eso yo le decía en la clase anterior, la calidad también es cantidad, ¿sí? A ver, no es solamente poner dos cosas, porque inclusive muchas veces ustedes ponen supuestamente la definición que es incorrecta, que es incompleta, ¿sí? O sea, esto es explicado en la clase, ¿sí? Aparte, claro, también yo lo entiendo eso, pero con ese criterio también significa sanatear. No, sanatear no. Sanatear Poner lo que nosotros pensamos y lo que nosotros No, chicos, sanatear. Escúchame una cosa, escúchame. Sanatear es poner cualquier cosa, es guitarrear. No es lo mismo. No, ahí sí, ahí está incorrecto. Lo que digo es que ustedes, en base a lo que leyeron, en base a lo que debatimos en clase, ustedes pueden desarrollar algo más. Y bastante más. ¿Me explico lo que voy? No es sanatear. A ver, ¿a quién no ha sanateado o guitarreado alguna vez en un examen? Pero uno también para guitarrear tiene que saber de qué está hablando. Porque si no, igualmente, profesor, nosotros también nos bajamos otros libros, el libro Rosa, uno de Persson, para también tener otra bibliografía de apoyo. Bien, perfecto, sí. Yo lo que le digo, a ver, yo no les estoy complicando la vida, pero tampoco, a ver, quiero que, se hagan fácil. A ver, esto es un parcial, o sea, no es un trabajo práctico. Porque ustedes a veces me parece que están confundiendo. Esto no es un simple trabajo práctico, ¿sí? Si a ustedes les va mal, que ojalá que no, pero si a ustedes les va mal en el parcial y en el recuperatorio recursan, ¿sí? Es así de simple. Esto es un parcial, no es un trabajito. Y digan que no les tomé una defensa oral, ¿sí? Bueno, a ver, yo lo que les digo es que tengan en cuenta también lo que charlamos en clase, ¿sí? Hubo así algunos problemas con el tema de que lo vimos en clases anteriores, de las relaciones. Por eso no les pido que relacionen entre los principios. Si alguno quiere hacerlo y lo hace correctamente, yo lo voy a tener en cuenta y lo voy a probar, ¿sí? A lo que voy. No es solamente la definición. Desde ya tienen que poner la definición que le estoy pidiendo al principio. Pero vayamos porque nos estamos adelantando de consigna. Quiero terminar con la 2. Está bien. ¿Sí? Bueno. Y con respecto, no sé qué, perdón, pero como empezamos tarde, no sé qué dijo con respecto a lo que es organización mafiosa. Nos cuesta encontrar... Bueno, chicos, a ver, si quieren les hago el parcial también. No, está bien. A ver, es simple. A ver, que tengan en cuenta una organización mafiosa, por eso les digo, primero lean conceptualmente lo que es la relación con el ambiente, qué tipo de organización va en cada una y cuál es la reglamentación vigente y cuál se puede organizar. A ver, yo lo único que les puedo decir es que una organización mafiosa tiene un origen ilícito. Más de eso no lo puedo decir porque si no, vean ustedes, che. Está bien. No, está bien, profe, pero está bien. No habíamos entendido Listo. No, está bien. A ver, quizás porque entraron más tarde. Yo lo expliqué hace un ratito. Sí, bueno, entramos y enganché la palabra gendarmería, nada más. Bueno. A ver, vamos con la 3. Esta sí es la de Fayol. Bien, entonces, definen qué es unidad de mando, qué es unidad de dirección, qué es equidad y qué es remuneración, ¿sí? Acá claramente ustedes pueden, si quieren, no están obligados como para desarrollar algo más, en base a lo que charlamos en clase. Hay dos que se pueden relacionar, ¿sí? Las otras dos tengan en cuenta esto de la visión que Fayol tiene de ser un propietario, ¿no? Un industrial, ¿sí? La cuestión disciplinaria, ¿sí? El tema de la remuneración como algo equivalente, ¿sí? A ver, hay muchas facetas que ustedes pueden, sin sanatear, como dice la compañera, que ustedes pueden desarrollar un poco más, ¿sí? Desarrollar con sus palabras en base al texto leído, ¿sí?
O bueno, entonces, unidad de mando, unidad de dirección, equidad y remuneración, ¿sí? A ver, hay dos claramente que están en relación a la patronal, a la dirección, y hay dos que están más relacionadas o tienen un mayor influjo con los subordinados. Dos principios y dos principios, ¿sí? Eso es lo que les puedo, digamos, lo guío un poquito. ¿Estamos? ¿Sí? Pregunta, ¿quedó más claro? En cuanto a las unidades que están ahí para relacionar, ¿se definen y se relacionan y se pone un ejemplo de cada uno? Si quieren poner un ejemplo, eso es una forma de desarrollar, claramente. Lo que sí tiene que estar definido, que es unidad de mando, que es unidad de dirección, que es remuneración, que es equidad. ¿Sí? Después hay, como yo les digo, hay dos que se pueden relacionar más con la dirección, con la patronal, hay dos que se relacionan más con los subordinados. Bueno, ustedes, en base a lo que vimos, se lo explican. De hecho, en el texto ustedes fíjense que si bien ustedes dicen son cortitos, sí, pero dentro de que son cortitos, tienen un significado conceptual cada uno de los principios. Si piensen que a pesar de que esto es del siglo XIX, hoy la mayoría de las empresas, ¿sí?, en el sector productivo, ¿sí?, y en algunos administrativos, siguen teniendo estos criterios, ¿sí? Mayor o menor medida, ¿no? Por más que haya sido escrito en el siglo XIX, ya hay que adaptarlo. Pero por eso digo, ejemplos que ustedes conozcan o quieran dar, siempre desde ya pueden ponerlo, pero en relación a lo que ustedes explicaron conceptualmente, teóricamente. Pero no como usted pide, o hay que poner más de uno. Chicos, a ver, yo les estoy dando a ustedes la libertad. Un ejemplo, por eso le digo, usted en las cosas dice poner un ejemplo de cada uno. Si quieren lo pueden hacer, sí. Si quieren lo pueden hacer, o inclusive pueden llegar a hacer, tomar una sola organización, y le doy esta idea. Una sola organización que ustedes conozcan, o algún ejemplo, y pueden explicar los 4 principios. Si se animan, también puede ser eso. ¿Sí? O sea, yo les estoy dando la libertad que ustedes, aparte de la definición conceptual, puedan desarrollar algo más. Porque chicos, o sea, no es solamente... A ver, la idea es que ustedes desde ya manejen los conceptos, ¿sí?, pero que puedan tener una capacidad de articularlos, ¿sí?, si quieren un poco más práctico, en forma práctica, ¿sí? Por eso, hay distintas formas de tomarlo. Por eso digo, ustedes pueden desarrollar con ejemplos, con alguna explicación que vimos en clase, que charlamos, siempre, reitero, siempre teniendo en cuenta la definición de los 4 principios que les di. También podemos agregar, sí. también podemos agregar que vimos en clase las operaciones de unidad, las técnicas, las comerciales. Claro. En el punto 3. Sí. A ver, siempre y cuando ustedes lo puedan relacionar con alguno de los principios. Perfecto. Por eso, yo como hubo problemas la otra vez con el cuestionario de la forma de relacionar al principio, dije, bueno, no, esta vez para que ustedes no se hagan mucho lío, les doy un poco más de libertad para que ustedes igualmente van a tener que saber definir claramente, o sea, bueno, lo copiarán del texto, pero por eso les digo, agreguen algo más, o sea, no es solamente copiar, ¿sí? A ver, está bien, tienen el texto a mano, esto lo hacen en forma domiciliaria, ¿sí? Pero bueno, desarrollen un poco ustedes, para eso son dos cerebros que piensan, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra consulta sobre la 3? Porque ahora vienen los problemas. Ahora sí vienen los problemas con Don Max Weber. Bueno, número 4. Teniendo en cuenta la definición conceptual por Weber de burocracia, la metáfora de la jaula de hierro y la dominación legal con la administración burocrática, explicar, según corresponda, las siguientes ideas del autor. A. La burocracia es una profesión científica y especializada que convive con características de la dominación política intrínseca del Estado.
esta la pueden responder, también con el político y el científico. Siempre tengan en cuenta, yo les sugiero que en algún momento definan lo que es burocracia, según Weber, que hagan la relación con la metáfora de la jaula de hierro, ¿sí? Ustedes sabrán en cuál de las dos, de la A o la B, lo van a poder relacionar. O sea, la A, el punto del apartado A lo tienen que responder con el político y científico y con una parte de la administración burocrática legal, ¿sí? Pero mayoritariamente si ustedes en la A, ¿no? Si toman en cuenta por qué Weber define a la burocracia como una profesión científica, ¿no? Racional, etcétera, etcétera. ¿Por qué dice él en el desarrollo del político y científico hay ideas puntuales, ¿no? Que dice, bueno, pero esta forma política, esta forma burocrática de administración convive siempre con la lógica política, ¿sí? Que la lógica política es la del Estado. El Estado es político y a la vez el Estado es burocrático, ¿se entiende? Por eso les digo, en la A, desde ya, en algún momento de la respuesta, ustedes definan lo que es burocracia para Weber, ¿sí? ¿Se entiende el A? ¿El apartado A? Sí, sí. Sí. O sea que de esas, de las 4 son las 3 que hay que definir, no era que hay que elegir una. Yo había interpretado mal la pregunta. ¿Cuál? De las 4, o sea, de la número 4, que es la que estamos hablando, hay que definir las 3. A ver, yo lo que una cosita, yo lo que digo, yo les estoy dando definiciones de Weber, ¿no? Burocracia, la metáfora de la jaula de hierro, digamos que es una explicación que él hace, ¿sí? Y después la dominación legal de la administración burocrática, ¿sí? Es una teoría del Estado, ¿sí? Que ustedes la van a ver más relacionada en este caso con el apartado B, ¿sí? Porque el apartado B te dice, bajo la administración burocrática, ¿sí? Un liderazgo carismático debe racionalizarse para garantizar la administración legal y la continuidad del carisma. ¿Qué está diciendo acá Weber? Digamos, acá lo tienen que relacionar claramente con la dominación burocrática legal, ¿sí? Acá lo que está diciendo Weber es que en cualquier administración burocrática moderna, ¿sí? El liderazgo carismático, ¿qué hace? ¿Sí? ¿Qué significa que se racionaliza? ¿Qué significa que debe garantizar la dominación del Estado, que es la dominación legal, y a su vez debe continuar el carisma? ¿Sí? Todo eso claramente está en su teoría, ¿sí? De la dominación legal con la administración burocrática, que sería el Estado moderno, ¿sí? A ver, ustedes ahí se tienen que dar cuenta en dónde deben articular, aplicar las ideas estas que están al principio de la consigna. A ver, cuando Weber habla de la jaula de hierro, ¿sí? Está hablando de una forma de administración que atrapa tanto a los subordinados, ¿sí? Porque recuerden que el Estado, mediante la burocracia, controla, domina la sociedad, pero a su vez, según Weber, esta jaula de hierro mantiene también atrapado a los burócratas, ¿sí? Que no les permite escapar a la lógica, ¿sí? Lo que algunos dicen el hombre máquina, ¿no? La burocracia convierte a los hombres en máquinas que están constantemente actuando como burócratas, inclusive fuera de su vida personal. Mejor dicho, fuera de su vida laboral y de su vida personal, ¿sí? En la B... Sí. Es como lo habíamos dividido en burócrata y en funcionariado, cada una, como habíamos hecho en clase. Es lo mismo. No, yo lo que digo es, el burócrata se puede relacionar. No, pero cuando vimos la jaula que lo habíamos separado y habíamos hecho que había características de funcionarios profesionales, claro, burocracia, eso con el funcionariado. Claro, algunas son características de la burocracia como actividad administrativa
y otras son características del funcionariado. ¿Sí? Una cosa es de la actividad, características de la actividad, que esa están en la hojita, esta suelta que están los conceptos, ¿no? Que está burocracia, el Estado de hierro. Y después están las características del funcionariado, que mayoritariamente las explica, y de forma muy pormenorizada, pero las explica en la dominación burocrática legal. ¿Sí? A ver, en el político científico, Weber lo que explica es el desarrollo histórico de la burocracia en la relación que hay entre política y administración. ¿Sí? Cómo se va formando esa actividad. ¿No se acuerdan que? A ver, yo tampoco quiero, ahí claramente en dos carillas lo van a poder explicar las dos cosas. Yo no quiero que si quieren dar algún ejemplo, ¿no?, de todo lo que da, ¿no?, de cómo surge el séquito guerrero que después se transforma en burócrata, lo pueden explicar claramente, lo tendré en cuenta, pero recuerden explicar la consigna, ¿sí?, en base a las ideas y los apartados. ¿Sí? Ustedes verán, en base a lo que estudiaron, lo que leyeron, lo lean, que cada uno de los textos que vimos, ¿sí?, está en relación a uno de los dos puntos, el A y el B. ¿Sí? A ver, en el B, alguna de las consultas escucho, yo ahora sigo, pero cualquier cosa me dicen. En el punto B, ¿sí?, piensen, ¿no?, en la definición del carisma, ¿sí? Explican, les doy sugerencias, ¿no? Pueden explicar la definición de qué es el carisma, el líder carismático, por qué tiene que mantener la continuidad dentro de la legalidad del Estado, ¿sí? Piensen que Weber considera que el Estado siempre tiene algún tipo de legalidad, ¿sí? Siempre hay una legalidad. Fíjense que cuando una regla diplomática que hay a nivel mundial es que en general se suele aceptar cualquier gobierno legítimo o ilegítimo, ¿sí?, si mantiene la legalidad interna, ¿sí?, salvo casos excepcionales, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo el caso de Venezuela, de Nicaragua. Sin embargo, no se dice mucho, o se dice poco de Birmania o Myanmar, como se llama ahora, que no se acepta, o Occidente al menos, hubo un golpe de Estado hace unos meses, mantuvo una legalidad, pero en forma, si quiere, más autoritaria, ¿sí? En esos tres casos, bueno, son distintos los casos, ¿no? Venezuela, Nicaragua, hubo elecciones, muchos dicen que fue fraude, lo que sea, pero hay cierta legalidad interna. Ahora, Occidente no acepta la legalidad de Myanmar, ¿sí?, de la ex Birmania. Sin embargo, iría en contra de la lógica de Weber, porque este militar, este dictador, mantuvo una legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Weber lo que está diciendo es que no hay legalidad cuando no hay Estado, guerra civil, ¿sí? Ahí es imposible encontrar una lógica burocrática, ¿sí? Inclusive cuando hay guerras, que eso lo explica en el político científico, cuando hay guerras, las burocracias siguen actuando. Inclusive un país ocupante, ¿sí?, que busca controlar la burocracia del ocupado, ¿sí? El ejemplo que se suele usar es, bueno, cuando la Alemania nazi derrota a Francia y la ocupa, ¿qué busca? Busca mantener a la burocracia francesa que colabore, ¿sí?, en general los que quieren colaborar, y si no lo suplanta con los nazis franceses, ¿sí? Bueno, yo le he dado el ejemplo acá de la Revolución de Mayo, ¿no?, que ¿qué buscan la burocracia? Agarrar qué burocracia, el cabildo, ¿sí? Generalmente los burócratas, o sea, los funcionarios, mayoritariamente terminan apoyando la Revolución de Mayo. ¿Por qué? O porque estaban comprometidos o porque los amenazan. Bueno, es así de simple. Weber ve muy claramente la cuestión esta de que el Estado, ¿sí?, necesita legalidad, ¿sí?, la legitimidad, ¿sí? Fíjense acá en Argentina, mayoritariamente las legalidades de todas las dictaduras que el país ha tenido fueron reconocidas por todos los países del mundo. Todos los golpes de Estado que hubo en Argentina, todos los gobiernos militares, fueron reconocidos primero por Estados Unidos, ¿no?, claramente. Pero después fueron reconocidos por casi todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque garantizaban que el Estado mantenía la legalidad,
¿sí? Tenemos leyes de la dictadura hasta el día de hoy. ¿Entienden? O sea, hasta el día de hoy, casi 40 años después, seguimos teniendo leyes que eran decretos de los militares. Fíjense cómo es importante la legalidad para el Estado, y claramente Weber lo explica. ¿Sí? Bueno, por eso les digo. Ahí me Sí. entiendo una cosa, disculpen mi ignorancia. No, por favor, están estudiando, ¿para qué? Dale. Por ejemplo, esto de mantener la legalidad, aunque sea algo que está, o sea, por ejemplo, un gobierno de facto, ¿no? Como fueron los militares, y que impusieron su legalidad. Un gobierno que fue producto ilegítimo, diría Weber, porque hay gobiernos militares que son legítimos, en general la excepción. A ver, hay otros ejemplos, bueno, el de Brasil, Bolsonaro es militar y ganó elecciones. El problema es la legitimidad de origen. Sí, perdón, te corté, que me ibas a preguntar. Eso, justamente, o sea, por ejemplo, lo que dice Bolsonaro, sí, bueno, ganó unas elecciones, entonces seguiría con la legitimidad. ¿No es así? Porque fue legal su elección y todo su ascenso, digamos. Pero un gobierno de facto, que usted dijo acá, la mayoría fueron reconocidos internacionalmente, ¿también conservó la legalidad? ¿De qué manera? De todos los ejemplos, el golpe del 1930 fue aceptado, refrendado y legalizado por la Corte Suprema como el del 76. La Corte Suprema de Justicia legalizó los gobiernos de Uriburu y de Videla. Pocos lo saben. A ver, claramente la legalidad. De ahí viene entonces su legalidad. Claro, a ver, lo que Weber está diciendo es que se tiene que mantener el orden interno. Weber es un hombre de orden, es un liberal. Él no quiere revoluciones, él no quiere lío, no quiere que se vayan todos. ¿Me explico? Por eso él dice, él no llega a ver el nazismo, ¿no? Él murió hace exactamente 101 años. Murió, no, perdón, 102. No, más. 1918, bueno, más de un siglo, ¿no? 103 años. Él no ve el nazismo, pero él dice, él está viendo lo que se conoce como la República de Weimar, ¿sí? Que es una república liberal de izquierda, Alemania, que es la que produce la mayor hiperinflación de la historia de la humanidad, ¿sí? Que es la que posibilita, después de la guerra, la Primera Guerra, ¿no? Que Alemania es derrotada, la que le abre las puertas al nazismo. A ver, Weber decía que claramente hubo revoluciones comunistas en el medio. Weber decía que el Estado alemán no podía soportar sin legalidad, y que el Estado tiene que imponerlo con la burocracia, con la legalidad o con un líder, ¿sí? Y él se da cuenta que en algún momento iba a aparecer un Hitler, ¿sí? Porque lo que Weber dice es: la sociedad pide el control, la sociedad pide la jaula de hierro, ¿se entiende? Nosotros queremos que la burocracia y que el orden exista, por más que algunas veces seamos revolucionarios, en general son las complejidades de la sociedad, ¿sí? de los seres humanos en grupo, ¿sí? Pero Weber dice, en algún momento queremos que haya orden, queremos que haya legalidad. El golpe del 76, como el golpe del 30, todo el mundo sabía que se iba a dar, y la mayoría de la gente estaba de acuerdo. Ahora nos horrorizamos por las cosas que debemos horrorizarnos, ¿no? Desde ya. Pero a ver, era así, y bueno, y la Corte Suprema, en esos dos casos, refrenda la legalidad del golpe. Si se quiere, cosa inaudita, ¿no? Porque, a ver, la Corte Suprema está legalizando una acción ilegal que va contra la Constitución, pero bueno, son esas cosas que tiene la Argentina. No solamente pasó en Argentina, ¿sí? A ver, bueno, el nazismo, que hace una reforma de la burocracia, el nazismo, irónicamente, moderniza la burocracia alemana, ¿sí? Sacando la cuestión racial y de los genocidios. Alemania vivía con leyes del imperio, o sea, con una monarquía, ¿sí? Es lo mismo que pasó acá en el periodo de lo que se conocen las guerras civiles argentinas entre unitarios y federales, ¿sí? ¿Qué dicen Mitre, Sarmiento y Avellaneda? Bueno, tenemos que buscar lo mejor de los unitarios y lo mejor de los federales, y hacer un mix, porque son las dos corrientes de la Argentina. Hay dos modelos de Estado, el unitario y el federal. Sí, bueno, busquemos algo intermedio.
¿sí? Porque si no, no nos podemos unir, si no, no podemos vivir como Estado. ¿Qué se le cuestiona al rosismo? Que no había legalidad. Cuestionable, ¿no? Porque sí, los que no lo quieren a Rosas, yo no lo quiero, ¿no? Pero dicen, era un gobierno ilegal. No, no era un gobierno legal, para nada, ganaba elecciones. La gente lo quería, cometió un montón de atrocidades, pero bueno, y aparte tenía leyes, tenía una cámara de la legislatura de Buenos Aires. O sea, si hay, piensen lo siguiente, si hay algún tipo de mecanismo legal y hay una burocracia, hay Estado, ¿sí? Cuando no hay legalidad y no hay Estado, ¿sí? Generalmente o hay revolución o hay guerra, o puede haber las dos cosas, ¿sí? Eso es lo que Weber dice que son situaciones excepcionales, ¿sí? ¿Por qué? Volviendo al caso del carisma, para que ustedes lo tengan en cuenta y lo relacionen, si les gusta, si pueden, si quieren, en el apartado B, que yo capaz pienso, quizá me equivoco, pero pueden tener alguna dificultad. El líder carismático lo que tiene que hacer es que su carisma, ¿sí?, se legalice, porque legítimo es, ¿sí? Legítimo es. Los líderes son legítimos para las masas o el electorado que lo sigue, ¿sí? Gana una elección, le da, ¿sí?, el primer paso de legalidad, pero a su vez ese líder tiene que adaptarse mediante la rutinización, acuérdense de eso, ¿sí? Eso es palabra clave, concepto clave, para que ese carisma se mantenga, pero que permita la dominación legal, ¿sí? Pasa también en el caso, bueno, nosotros no lo vemos porque, salvo que te guste la revista Hola, no estamos con las monarquías, ¿no? Pero en general las monarquías están en esa cuestión, ¿no? O sea, a grandes rasgos, en España hay un gran movimiento republicano, ¿sí? Tenés a la mitad de la población que quiere voltear a los Borbones, que no quiere la monarquía, ¿sí? En Inglaterra el movimiento republicano es más pequeño, ¿sí? Pero en los dos casos tienen legitimidad porque los reyes, los monarcas, aceptan la dominación burocrática legal, ¿se entiende? La del Estado laico en ese caso, ¿sí? Bueno, en España, por ejemplo, el rey es el garante de la Constitución, ¿sí?, de la división de poderes, etcétera, etcétera, que son los ideales, ¿no?, de las democracias liberales representativas, ¿sí? División de poderes, representación de mayoría y minoría, etcétera, etcétera. A ver, claramente fue toda una mixtura, porque bueno, el plan de Franco era otro, ¿sí? Bueno, pero a lo que voy, siempre piensen que el líder carismático lo que hace es que su liderazgo, para que continúe, ¿sí?, piensen en Perón, en Alfonsín, en Arigoyen, en el que más le guste, lo que busca es que ese liderazgo sea absorbido por la legalidad burocrática, ¿sí?, que entre en la lógica de esa legalidad burocrática. Yo por eso les había pasado esa entrevista que le hacían a ese funcionario del último gobierno de Perón, que él decía, nosotros teníamos propias ideas, ¿sí?, pero teníamos una burocracia de atrás, ¿sí?, que la podía aplicar y podía inclusive decir esto está bien, esto está mal, ¿sí? Bueno, eso es una burocracia profesional, eso es una burocracia especializada, que permite el liderazgo carismático, pero a su vez también activa constantemente los resortes de la administración burocrática, ¿sí? Yo les doy un ejemplo a ustedes. Bueno, mejor dicho, les pregunto a ustedes. Cuando ustedes les dicen, a ver, viene una orden de arriba, ¿qué interpretan? ¿Qué tipo de orden es? Política. Funcional, ¿sí? Política, sí. Un superior. Política. Sí, una línea más. Del funcionariado político, ¿sí? ¿Quién se la da generalmente? ¿No? No, digo, una bajada de línea de algún ministro, subsecretario, ¿no? O sea, no menos de ministro, jefe de gobierno, por ahí. No, a lo que voy, es una orden política, del funcionariado político, que va bajando, ¿sí?
generalmente esa orden política, ¿quién te dice viene de arriba? Un jefe, una persona con autoridad burocrática, intermedia. ¿Sí? A ver, ahora estoy dando otro ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí la burocracia lo que está haciendo es diferenciar, ¿sí?, la parte política, que eso puede cambiar, ¿sí? A ver, el radicalismo te va a dar una orden, el peronismo te va a dar otra, estamos suponiendo, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, como es una orden de arriba, el burócrata tiene que cumplir, sea el gobernante peronista o sea radical, ¿se entiende? Porque es un profesional, es un burócrata especializado, un científico, ¿sí? Esa es la cuestión. ¿Sí? ¿Alguien me iba a preguntar algo? Legitima ese poder. ¿Cómo? Legitima ese poder, digo. Claro, pero a ver, yo lo estoy viendo, le estoy dando este ejemplo de forma instrumental, ¿sí? Porque Weber, está, en este caso en los dos textos, ¿no? En el político y el científico y en la administración burocrática legal, él dice, bueno, hay una diferenciación que está completamente relacionada, ¿sí? A ver, hay órdenes, hay liderazgos políticos, ¿sí?, de las esferas políticas, y hay liderazgos de la esfera administrativa, ¿sí?, burocrática, ¿sí? En esto de que en el Estado convive. Acuérdense que en el político y el científico Weber arranca el texto diciendo el Estado, ¿sí?, es político. El Estado es una actividad que necesita únicamente relacionarse mediante la política, ¿sí? Está diciendo, o sea, la política como una actividad de soluciones de prácticas de la comunidad, ¿no? Inclusive él va un poquito más, cita a los griegos, a los antiguos, pero también dice, bueno, si vamos al caso, casi todo es política, ¿no? Hoy vieron que todo el mundo dice, no me hablé de política, no todo es política, no. Weber en general dice, bueno, casi toda acción humana es política, porque la hace en comunidad. Sí, bueno, el Estado es la organización social más importante, ¿sí?, la organización política más importante, ¿sí?, de una sociedad, el Estado. Ahora, ese Estado a su vez tiene una faceta administrativa, burocrática, es decir, cómo se administra la dominación, ¿sí?, la autoridad y la legitimidad, ¿sí? A ver, un burócrata no puede negarse a una orden que sea legal, ¿no? ¿Sí? La tiene que hacer cumplir, o la tiene que cumplir, una orden política. Y acuérdense el tema de la jerarquía, ¿no? Siempre las órdenes, en ese caso, podemos decir que es un poco más piramidal, ¿no? Pero siempre es vertical, ¿sí? Hay mayor o menor participación, consenso o información, si quiere, yo muchas veces, o sea, yo en el gobierno de la ciudad mucho no lo conozco, yo conozco algo sobre la burocracia de nación, pero a ver, yo creo que debe ser en casi todos los lugares iguales. Hay órdenes que no le dan mucha información a los cuadros intermedios o subordinados. Te dicen, hace esto. Creo que pasa en todos en todas las jurisdicciones, ¿no? Bueno, por eso digo, salvo que te ordenen a cometer un delito. Esa es la cuestión que pasó en la dictadura, ¿entendés? Por ejemplo, muchos militares subordinados y funcionarios civiles que colaboraron en la dictadura, que intentaron, bueno, cobijarse con las leyes de obediencia debida. Después finalmente, cuando se la derogaron y los juicios que hubo, decían, no, bueno, pero usted está cometiendo un delito. Usted se podría haber negado a cometer, por más que usted, en principio, siguiendo la lógica burocrática, tiene que cumplir con esa orden. Pero usted está cometiendo un delito. Usted no debería haber cumplido esa orden por más que fuese obediencia debida. ¿Entiende? Por eso digo, hoy, bueno, si usted le dan una orden, bueno, roben, maten a alguien, usted supongo que le van a decir que no. A mí una vez me sucedió algo de eso, o sea, entró una persona y me dijeron, tenés que maltratar a esta persona.
¿Ah, sí? Y yo obviamente no le dije nada, pero no lo hice porque no está dentro de mis valores, ¿no? Pero... Claro, no, está bien. Sí, a veces pasa, sí. A hacerle pagar el derecho de piso era o la querían volar, la querían limpiar. Querían vengarse del padre porque no se viste bien. Mirá, encima de herencias familiares. Qué va. La tradición, ahí Weber diría la tradición, el eterno retorno. Pero no, bueno, pero a ver, eso quedaría dentro, si quieren, no estoy minimizando, ¿no? Pero estaría dentro de un reglamento interno, ¿sí? Obviamente. Pero a ver, pero digo, si te dicen eso, uno siempre puede elegir, a eso me refiero. Claro, más cuando, a ver, ¿vieron cuando se dice asociación ilícita? No, hoy se dice cualquier cosa, asociación ilícita. Pero una asociación ilícita es cuando hay una organización que abiertamente, ¿sí?, dice que va a romper la ley, que tiene como objetivo quebrar la legalidad, ¿sí? En general, uno no espera eso de los funcionarios del Estado. A muchos de los militares de la última dictadura se los condenó también por asociación ilícita. ¿Por qué? Porque le robaban los bienes a los desaparecidos, aparte de robarle los bebés, ¿no? Todo lo que sabemos. Pero bueno, se hicieron, o sea, bajo tortura se hicieron pasar propiedad de un desaparecido a un militar. Bueno, ahí claramente ahí hay cuestiones que a ver, estamos hablando en casos extremos, ¿no? O sea, en general uno nunca piensa que un funcionario estatal va a hacer eso, ¿sí? O sea, bueno, los ilícitos del Estado, vale, robar, meter la mano en la lata, lo más común, ¿sí? Vamos a ser sinceros. Quedarse con vuelto o no tan vuelto. Obras públicas. Algún maletín, pero bueno, claro, pero a ver, sí, obras públicas, o sea, pero en general son delitos pecuniarios, ¿no? Es decir, delitos de dinero. No, en general, ¿sí? Salvo, yo me acuerdo cuando yo de chico vivía en Córdoba, vivía en la ciudad de Córdoba, hubo un caso muy resonante que era que asesinan el director de EPEC, que era la empresa de... Mira, me acuerdo, yo tenía 12 años, 13 años, porque fue un caso escandaloso que se llegó a conocer hasta acá también. Era el gobernador, era Angelos, ¿sí? El radical que pierde convenio. Regino Mathers, que era el director de EPEC, la empresa de luz, de energía, aparece muerto en su despacho de director en el edificio burocrático, una empresa estatal, ¿no? Bueno, se armó un terrible, porque, o sea, despelote, porque imagínense, era un funcionario político, era un funcionario radical, de un gobierno radical. Bueno, yo no me acuerdo bien cómo quedó el juicio. Bueno, hubo desde acusaciones a los peronistas, que lo mataron a los peronistas, hubo acusaciones de los gremialistas, ¿no? El sindicato, hubo acusaciones que lo mandó matar a Angelos, el mismo gobernador. Después no sé bien, y también hubo acusaciones que lo mataron porque era judío, el hombre era judío. Bueno, no me acuerdo en qué quedó, pero fue un despelote terrible. Lo que sí me acuerdo que él se había negado, en ese momento se empezaba a hablar de la privatización, ¿no? A principios de los 90, estaba en boga eso. Y él creo que se había negado a aceptar algún tipo creo que tenía que entrar algún capital privado a la empresa, y había todo un tiro de afloje, no sé, bueno. La cuestión es que el tipo apareció muerto, y se armó un terrible despelote, o sea, hubo un juicio legal, un juicio inclusive político. De hecho, una de las cosas de las cuales Angelos fue los juicios que tuvo el juicio político, una de las acusaciones fueron por eso, ¿no? Porque lo quisieron destituir como gobernador, no pudieron. Claro, a ver, un subordinado, fíjense, inclusive esto de la administración burocrática, siempre la responsabilidad es de la mayor autoridad. ¿Sí? Acá el juicio político se le hace el gobernador, ¿sí? Porque el funcionario subordinado cumple órdenes, ¿sí? A ver, ahí la responsabilidad claramente la tenía que haber tomado el gobernador, ¿sí? Después, bueno, por cuestiones políticas tenía la mayoría, no se aceptó el juicio político. Pero, ¿por qué doy este ejemplo? Porque
fíjense cómo muchas veces el hilo es muy fino entre burocracia y política, pero a la larga lo podés separar, se puede separar. Uno puede distinguir lo que es política y lo que es burocracia, que ambas están, a ver, ¿cómo le puedo decir? Mezcladas, si quiere, influidas una de la otra, sí, eso no se puede negar. Pero claramente uno puede distinguir lo que es cuestión política y lo que es cuestión burocrática, ¿sí? ¿Cuál es una orden política y cuál es una orden burocrática? Ahora, si uno es funcionario de carrera, la tiene que cumplir siempre y cuando sea legal, ¿sí? Bien. Bueno, ¿se entiende entonces? No es muy difícil, chicos, o sea, no se van a ver, salvo que estén muy en la lona, que estén muy para atrás, ¿sí? Vamos, che, 4 tenemos que llegar, y más, pero sí. Bien. Yo puedo preguntar una cosita que me quedó. No creo que sea por la nota. No. Te dicen lo del parcial. Me parece. Que no creo que sea por la nota que te dicen lo del parcial. Lo que pasa es que estamos con un parcial. Yo en mi caso no. Yo lo que pasa es que, yo te digo lo que me pasa a mí. Yo había planeado como para el lunes hacerlo el fin de semana el trabajo porque tengo todos los días exámenes y durante el día trabajo. Pero bueno, veré cómo hago. Pero a ver, no es tan terrible, chicos, no es tan terrible. Es que no tengo tiempo físico, tengo exámenes todos los días. Por eso, pero bueno, no importa. Que quiero decir que está todo bien, o sea, son las reglas tuyas, todos el profesor y está todo bien, pero no creo que sea por la nota. No, por lo menos por mí no es por la nota. Bueno, a ver, yo lo que le digo es lo siguiente. A ver, ustedes lo van a hacer de a 2. Un parcial de a 2. Lo pueden hacer tranquilos en sus casas. A ver, tienen ventaja, che. Tampoco por eso reitero, no hay que quejarse por quejarse. Yo entiendo que es fecha de finales, de parciales. Sí, es así. Es así, no es que, digamos, no es nada terrible, o sea, no es. Ustedes cuando se sientan van a ver si ustedes más o menos. Profesor. Escucharon, ¿sí? Profesor. ¿Pudieron leer? Sí. Disculpe, no es para que se enoje, pero no es un parcial que lleva un ratito. Es un parcial que nosotros, por ejemplo, estamos sentadas acá desde las 4 de la tarde, ya van 4 horas y recién vamos por la pregunta 2. Y no es tampoco tan sencillo de responder, lleva un buen tiempo y para organizarse entre 2 personas es complicado. Y sobre todo cuando tenemos otro parcial el viernes, sociología, que también es un montón para estudiar. Eso nos dio también 5 días. Imagínense que si estuviésemos con clases presenciales, lo tendrían que hacer en 2 horas y entregarlo en el momento. Claro, pero no escribiríamos 2 carillas de cada pregunta. Sí, qué sé yo. Si yo les digo que tiene que escribir 2 hojas, sí, cómo no. Si no, está incompleta la respuesta. Eso, a ver, chicos. Yo reitero. Claro, profe, tenés lo mismo 2 hojas en total que 2 de cada pregunta. Chicos, pero ustedes, a ver, yo sinceramente a veces escucho cosas que, está bien, no sé, no es que no las entiendo, pero ¿ustedes qué se piensan? ¿Que van a escribir 2 renglones? Ustedes están estudiando un terciario, no están estudiando un curso de repostería o de arreglar PC, que también tiene su complejidad, repostería y arreglar PC. Pero bueno, a ver, ustedes están... No, seguro, yo no estoy limitando para nada la materia y el grado que uno le tiene que poner, pero... Profesor, ¿podemos cambiar la pregunta sin que se enoje? Yo no me enojo, No, espere. ¿Nos puede hacer un favor y que se la podamos entregar el lunes al examen? No, porque yo después tengo que corregir, y seguramente alguien va a tener que hacer recuperatorio, ¿sí? A ver, el plazo máximo es de 1 semana. Ustedes son 4 preguntas, ¿verdad? 7 días. Está bien, el plazo máximo.
¿sí? Yo en 5 días le dije, ¿sí? Yo después tengo que corregir y entregar las notas, ¿sí? En 5 días, ustedes pueden hacer esto tranquilamente. Ustedes lo pueden hacer y de a 2 lo están haciendo, ¿sí? No, digamos, no, por eso les digo, no sea, a ver, yo creo que ustedes están teniendo algún tipo de terror escénico porque ven que tienen muchos parciales, ¿sí? Reitero, si fuese presencial esto sería mucho más difícil y muchos más quedarían afuera, ¿sí? O sea, porque esto es más fácil, gente, no nos engañen, esto es más fácil, ¿sí? Guste o no, disculpen, parecer antipático o lo que fuere, pero acá es más fácil y les estamos dando y estamos teniendo consideraciones que en otras situaciones quizás no tengamos. Al menos yo, ¿sí? No tendría, ¿sí? Yo entiendo la situación, pero reitero, si estuviésemos estudiando en forma presencial, ustedes tendrían que hacer el parcial en 2 horas, tendrían la misma complejidad de consignas, de preguntas, y tendrían menos tiempo, ¿sí? No nos engañemos, ¿sí? Reitero, yo puedo entender, tienen menos tiempo, trabajan, yo también trabajo, ¿sí? Yo también tengo que corregirlos. Si ustedes se piensan que muchas veces que nosotros no hacemos nada, ¿no? Que nosotros no tenemos que ver las cosas, que ponemos, que vemos los trabajos y por telepatía corregimos. No, a ver. No tengamos tiempo, profesor. A veces parece que no, o sea, en realidad no, porque ustedes no tienen que hacer los temas para tampoco, yo pienso eso. No pensamos, o sea, de que ustedes no hacen nada. Ya estudiaron ustedes en su época, para eso son profesores. Pero bueno, pero a ver, chicos, no están quejando ni nada. Uno quiere tratar de llegar a un consenso de que pasarlo para el lunes la entrega, nada más. Nosotros tenemos un parcial de sociología que nos dijo de cambiar la fecha, pero nosotros manejábamos esto que tendríamos. Miren, chicos, yo inclusive recuerdan que les dije la clase pasada que si querían les ponía, yo me acuerdo de esto, les subía el parcial el 21, sí. La mayoría me dijo que no. Bueno, che, a ver, ¿qué más quieren? Repito, ¿quieren que le haga el parcial también? No. Bueno, no. Nosotros dijimos que no porque no iba a dar una semana, no 5 días. Claro, siempre la entrega era el lunes, siempre. A ver. Teníamos un fin de semana de corrido para poder juntarnos. Yo les dije que en una semana se los corregía. Yo les dije que les iba a dar 5 días para que hagan el parcial. No, perdón, profe. De hecho, encima dijo, no se quejen, la clase pasada no, la otra, que se surgió como un debate y dijo, no se quejen encima que le estoy dando una semana que quieren. O sea, una semana son 5 días. Pero yo le estaba, no, está bien, sí, pero yo le decía, yo le estaba dando una semana porque iban a tener la semana del feriado. Y yo en principio, ¿se acuerdan que les iba a dar, que después dije que no, que ahí sí, la defensa oral iban a tener, ustedes capaz que se confundieron por eso, que si la hacíamos con defensa oral, ¿sí? Yo sí, el oral se los iba a tener que tomar el lunes en el clase. Profe, ¿y no podemos bajar la cantidad de las 2 carillas? Porque capaz que no nos acordamos tantas cosas que hablamos en clase para A ver, chicos, no. A mí me parece que el parcial está armado de forma de que ustedes están los temas condensados. Saqué temas, puse los deberes y saqué muchos temas. Saqué varios. Me voy, que arranco el parcial. Y por otro lado, las condiciones de las consignas son, digamos, son justas. No estoy pidiendo nada fuera de... Bueno, después si ustedes no quieren escribir 2 carillas, bueno, evaluaré lo que han escrito. A ver, les estoy pidiendo 2 carillas por pregunta. A ver, me parece que ustedes se están ahogando en un vaso de agua, no van a ver que después no va a ser tan terrible. Yo lo único que puedo llegar a pensar es que ustedes todavía no han leído nada, pero que tampoco creo, algo deben haber leído, ¿sí? A ver, deberían haber leído. No sé por qué hay tanto temor, tanto espanto, digamos, los veo muy espantados. No está, a ver, fíjense, las consignas no son muy complicadas. Pudo haber sido más malvado. No he querido.
Después seré malvado con en los recuperatorios y en el segundo parcial. Ahí sí seré malvado. Un poco más, no mucho. Pero a ver, las cuestiones no son muy complicadas. Si ustedes se ponen, ustedes la leyeron, ¿no? O sea, aparte de la clase de ahora. Sí, de hecho la estamos haciendo. Bueno, mejor. Están aprovechando Por eso nos damos cuenta de lo que lleva el tiempo. Bueno, chicos, pero a ver, reitero, piensen lo que tendrían que hacer si lo tienen que hacer en 2 horas. Y haberlo estudiado, ¿no? Sin los materiales. Está bien, yo les acepto que a veces tengan que buscar el texto exacto, la cita, si se quiere, bueno, pero en un examen no es solamente leer, ¿sí? No es ponerse a leer en el momento. Reitero, yo entiendo que ustedes trabajan, como trabajo yo, como trabaja mi colega, pero bueno, miren, el estudio a cualquier edad requiere de una disciplina y un rigor. Es así. Duela más, duela menos, es así. Recién me decían, bueno, usted ya estudió, sí, está bien. Y yo también hice mis sacrificios, ¿sí? Me gusta lo que hago, lo que hice, pero bueno, uno tiene que tener algún tipo de parámetro de disciplina. A ver, sinceramente me parece totalmente fuera de lugar que me digan que cambie la fecha y que cambie las consignas. O sea, sinceramente, eso me parece fuera de lugar. Sinceramente. Porque ya han tenido en estos cursos algún tipo de cuestionamientos en el tema de las consignas, ¿no? De los trabajos, o sea, lo están haciendo en diferido. Sinceramente no me parece debido que se haga eso. Porque aparte, reitero, las consignas no son, a ver, tienen una complejidad básica. No son muy, a ver, hay cosas complicadas hay en las escuelas sociológicas de motivación, ¿sí? Malo, Herzberg, que eso lo tengo en cuenta con la reseña, con el cuestionario. A ver, esto más que nada es cuestión de definición teórica. Bueno, ¿alguna otra consulta? No, profe, yo le iba a preguntar lo que había dicho el compañero, porque hay algunas preguntas que por ahí, 2 calistas es como, no mucho, pero sí como un poco de sanata, porque bueno, pero en ese caso, por ejemplo, si yo, en la 1 y en la 4 respondo ellas o más, porque se pueden desarrollar. Y en las otras... En la 1, bueno, me alegra que la 1... Porque en la 1 me suelen escribir poquito, pero está bien, dale. ¿Cuál más decir? ¿La 4? No, en la 4 sí se puede desarrollar. Yo la que pienso que menos se puede desarrollar es la 2. Pero... en este caso escribo menos de una carilla y media, ponele. A ver, en las dos, porque tienen que hacer ustedes, a ver, yo no sé si en una carilla sola lo hacen, bueno, puede ser. En la 2 tienen que explicar la secta religiosa, tienen que definir, bueno, si eligen qué tipo de relación tiene con el ambiente, cada una, y con la reglamentación vigente, o sea, tienen que explicar conceptualmente y tienen que fundamentar por qué consideran que una secta, una mafia, la gendarmería, lo que sea, entra en cada una, ¿sí? No sé si es poco para desarrollar, pero bueno, después veré cuando corrija. Habrá cuestión de que me lo entreguen y yo después veré, voy a evaluar. Para eso es un imparcial, muchachos. Es un examen esto. No es, a ver, por eso le digo. Ustedes saben. No le noto tanta complejidad, o sea, está bien. No, pero el tema es ese. No sé, volviendo a la pregunta del parcial, y cuando se refiere a rutinización, ¿a qué se está refiriendo? Que lo tenemos que tener. Bueno, sí, a la rutinización. Sí, ya sé.
Y bueno, pero eso es un concepto definido por Weber, que lo tienen que saber, que lo tienen que ver, yo lo expliqué en clase. Bueno, pero por eso me refiero si quiere que lo playemos, que lo desarrollemos. Bueno, a ver, lo tienen que, en base a la respuesta del apartado, ¿sí? Ustedes sabrán si lo van a tener que definir en el A o en el B, ¿sí? Ok, gracias. A ver, ahí claramente saben en qué tipo, a ver, la reutilización de qué es, a qué se refiere con rutinizar, qué hay que rutinizar, qué hay que racionalizar burocráticamente. La rutinización. Bueno, ustedes sabrán entonces en cuál de los dos apartados tendrán que definir qué es la reutilización, cómo se relaciona con el liderazgo, ¿no? Con el Estado, la dominación. ¿Sí? Gracias. No, nada, ¿algo más? ¿Hay más? Bueno, les voy comentando. La semana que viene, si tengo que tomar el recuperatorio, lo van a saber, lo voy a revisar. A ver, si son pocos quienes tengan que hacer recuperatorios, se los voy a hacer escrito, ¿sí? Les mando consignas nuevas, se las subo y listo. En ese caso, la semana próxima nos conectamos todos, ¿sí? Si alguien me quiere consultar algo de alguna corrección o lo que fuera, y sigo con, yo tenía pensado arrancar con un tema nuevo, pero bueno, ahora no voy a tener mucho tiempo, no voy a tener tiempo. Y bueno, hacemos el repaso, ¿sí? Si tiene que hacer recuperatorio, ¿sí? Pero es por eso, nos conectamos todos, ¿sí? Porque acuérdense que yo el recuperatorio, por eso digo, si vemos que son pocos, yo ya se los estaría mandando para que ya lo hagan, pero en principio el recuperatorio sería el 12 si fuese oral, ¿sí? ¿Entienden? A ver, si digamos que son 2 o 3 personas, bueno, les mando el cuestionario, ustedes me lo hacen y ya está, ¿sí? Son poquitos. Sí, pues a ver, para ya piensen que nos quedan 2 o 3 clases antes de las vacaciones, del receso invernal. Bueno, fíjense que yo ahí en Classroom puse adelante de todo para que se bajen de la misma Classroom, que lo subió una chica el año pasado, el texto que vamos a seguir viendo, que es la Revolución Industrial de Eric Hobsbawm. Fíjense que es un capítulo, ¿no? Que yo lo puse al principio, ¿sí? Para que ustedes lo vean y lo puedan descargar. Fíjense si me pueden decir, por favor, en Classroom, si lo pueden ver. Se ve perfectamente. Listo. Bueno, ese lo van descargando, bajando para las próximas clases. Bueno, les deseo mucha suerte, les deseo que les vaya bien. No se rompan las cabezas. No se vuelvan locos, parece. Están muy espantados. A ver, vamos a poner acá. Tengan en cuenta, sí, la complejidad que es un examen parcial, pero